Bienvenidos a una nueva edición del Santafesino TV, la número 274 en nuestro ciclo 2023 por Veo Santa Fe para toda la región. Bueno, cerrando de algún modo las vacaciones de invierno, vamos a distendernos y vamos a compartir un programa especial que se basa en una charla, en un diálogo que mantuvimos con la escritora santafesina Susana Anderegen, oriunda de San Jerónimo Norte, conocedora de la inmigración europea y prolífica en una obra literaria que ha tenido fundamentalmente visibilidad en los últimos 2 años a partir de distintas presentaciones realizadas en el interior de la provincia, en nuestra zona. Vamos a compartir aspectos de su vida personal y esta actividad específica de la escritura, las obras en sí y también qué espera para el futuro en este camino que ha empezado a recorrer ya hace muchos años, siempre desde las letras, de la gráfica, como decimos nosotros también, que es muy interesante para retratar toda esta historia inmigrante en la provincia de Santa Fe. Agradecemos a quienes hacen posible el Santafesino TV y damos paso a este programa especial. Estas empresas e instituciones acompañan a Ezequiel Cay en El Santafesino TV. Como decíamos en la presentación, visitamos a la escritora santafesina Susana Anderegen, nos abrió las puertas de su casa, descubrimos objetos, materiales que tienen muy interesantes de lo que es la historia inmigrante en la provincia de Santa Fe. Y en este primer tramo de la entrevista, en este programa especial, queremos compartir el inicio, es decir, cómo retoma a partir de sus experiencias en materia literaria o gráfica esta experiencia justamente de escribir libros sobre la inmigración suiza específicamente en estas tierras y lo que ha derivado de la pandemia y de todos estos años de trabajo en su experiencia personal como escritora. Bueno, desde el Santafesino TV esta tarde queremos compartir un diálogo con Susana Anderegen, escritora y bueno, autodidacta de la palabra en cierta forma y de mucho estudio sobre la inmigración. Gracias por recibirnos en tu casa y bueno, queremos hablar un poco en general, seguramente hay muchos temas en particular para abordar, pero queremos conocer tu obra y lo que venís trabajando en el último tiempo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, bienvenidos a casa y la verdad que un placer, sobre todo verte después de tanto tiempo que no nos veíamos, si bien siempre estamos comunicados por las redes, pero bueno, recordar los tiempos viejos, como decimos siempre, cuando trabajábamos juntos en otros ámbitos, la verdad que un placer. Bueno, el ámbito de la gráfica, estamos hablando de eso y de lo que implica generar una obra literaria. ¿Cómo te ha ido en este último tiempo, un poco atravesado por la pandemia también, y en esta circunstancia de presentar trabajos en distintas localidades, con distintas organizaciones? La verdad que, bueno, la pandemia fue un parate para lo que yo venía haciendo, que era un poco un recorrido más personalizado, llevaba mi obra, antes te contaba, casa por casa, así con reuniones pequeñas de amigos, informales, en un contexto en el que todo el mundo participa, perdiendo un poco esa formalidad de la presentación del libro como se la conoce tradicionalmente, sino que yo iba a la casa de mis amigos, juntábamos 15, 20 personas, charlábamos, tomábamos un café, yo leía algunos cuentos, había empezado con este libro, con
con mujeres ciertas y la verdad que se hacía un ida y vuelta hermoso. Yo salía de esas casas con más historias de las que llevaba, que creo que era lo interesante. Recogía un montón de historias nuevas que ya estaba pensando en escribirlas en el próximo libro. Bueno, después eso se terminó con la pandemia y hubo que, como todos, nos tuvimos que rearmar, reorganizar y empecé a utilizar también las redes, ¿no? Eso te dio visibilidad y también que quizás te generó nuevas alternativas para presentaciones o dinámicas, muy linda esa que decías, pero bueno, también con organizaciones institucionales que te abren las puertas, ¿no? Seguro, era más pequeño, más reducido. Yo te decía también que antes hablábamos y uno, cuando es un escritor independiente, tiene que salir a buscar al lector. Las plataformas como, bueno, las redes más comunes en las que nos movemos nosotros, Facebook, Instagram, te dan una visibilidad, las instituciones también, como se enteran de lo que estás haciendo, te invitan, ahí se empezó a generar también un movimiento. Yo estoy muy relacionada con la colectividad suiza, entonces desde las asociaciones empezaron a promover mi obra, que fue algo interesante porque reunían a sus asociados o a la gente de los pueblos y se hicieron unas presentaciones muy lindas, empezamos a hablar de inmigración otra vez, a contar un poquito acerca de la primera oleada de inmigrantes, que es mucho de nuestra zona, porque yo soy nacida en San Jerónimo Norte, así que bueno. Bastión de la inmigración, ¿no? Bastión de la inmigración y sobre todo de la inmigración suizo-valesana, ¿no? del cantón Wallis, de donde provienen la mayoría de las familias. Así que lo institucional colaboró, las comunas, las asociaciones, para empezar a mover la obra junto con la visibilidad de las redes. Yo siempre fui el último de la fila. Y yo la primera, todavía. En mi casa no siempre tengo todo al alcance. Y depende. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. La ropa S o XS. Yo XXXL. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular. ¡Qué campeón! El mundo te necesita preparado y en la Universidad Católica de Santa Fe tenemos una opción para vos. Conocé nuestra propuesta en www.ucsf.edu.ar. Universidad Católica de Santa Fe. Innovación, creatividad y compromiso con tu pasión. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Bueno, escuchamos cómo dio estos primeros pasos, cómo ha sido la experiencia reciente de Susana Anderegen como escritora. Bueno, ahora hablemos un poco de las obras literarias en sí. Tienen mucha raigambre a nivel regional, están empapadas, impregnadas de lo que es la historia inmigrante. Ha hecho presentaciones en Humboldt, en Frank, en San Jerónimo Norte. Bueno, toda nuestra colonia está ávida de escuchar siempre testimonios de esta naturaleza y compartimos este segundo tramo con la escritora Susana Anderegen. Bueno, hagamos un poquito un ping-pong sobre el material. Bueno, Trame, dale. ¿Qué tenemos, que podemos sintetizar de cada una de estas obras tan bellas que has venido presentando últimamente? Bueno,
Les contaba primero de mujeres ciertas, cuentos. También ese es un tema recurrente en mi escritura, que es un poco poner voces, digo yo, a las que no tuvieron. Porque hay poca literatura relacionada al trabajo de la mujer en la inmigración. Sí, por supuesto, hay poesía que la recuerda, pero más que nada yo resalto el trabajo de la mujer cotidiana, que es la que no ocupa lugar en los diarios ni en los libros de historia, pero que hace historia con su trabajo, ¿no? Claro, porque la faceta económica, la vida del trabajo, la fundación de los pueblos, etcétera, ha estado circunscrita al hombre. Al hombre. Además hay una cuestión ahí con las primeras inmigraciones, sobre todo hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, en el cual el núcleo que se movía era el núcleo familiar. Generalmente era el hombre que tomaba la decisión de emigrar. Hay pocos casos, te digo, contados de mujeres solas, sobre todo de esa época, ¿no? Después, a medida que el proceso avanzó, fue cambiando. Pero me parecía interesante poner a la mujer en su lugar cotidiano y mostrarla, y mostrar el valor que ha tenido. Por eso estos cuentos. Y para ir un poco más lejos, lo novelé. Acá está en una novela que se llama El lazo de las Edelweiss. Justamente la flor de Edelweiss es la flor nacional de Suiza. Es un poco un simbolismo que es los lazos de sangre. Esta es la historia de mi familia, pero la historia de las mujeres de mi familia. Cuentan ellas en primera persona lo que les pasó. El recorrido es de más de 150 años de historia, desde que salen de Suiza hasta que hacen un derrotero por distintas colonias aquí en Argentina, con un ida y vuelta. Hubo gente que volvió para allá. Y esta historia está muy basada en la tradición oral. Mi abuela me contaba cosas increíbles de mi familia. Cuando yo era chica pensaba que eran una especie de héroes, ¿no? Mi abuela me decía, porque tu tatarabuelo fundó un pueblo. ¡Ay, qué maravilla! Algo épico. Algo épico, fundar un pueblo. Después, con el tiempo, me di cuenta de que no había sido él solo que lo fundó, sino que venía con otros 390 más, ¿no? Sin embargo, pasado una segunda etapa, sigo pensando que son héroes como cuando era chica, porque me di cuenta de lo que hicieron, acompañados, pero fue épico. Bueno, Hacer la América surgió porque esto es un ensayo. No encontré un solo libro de inmigración que no tenga esta frase. O sea, todos los libros en algún lugar decía, vinieron a hacerse la América, vinieron a hacer la América, o alguna relación o mención a esta frase. Entonces me pareció que había que rescatarla y redimensionar lo que fue hacer la América. Y preguntarme, por eso es un ensayo, la hipótesis de si nuestros antepasados en realidad vinieron a hacerse la América o a qué vinieron. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Desde hace 40 años compartimos la mesa con nuestra gran familia de consumidores. Tacural, el sabor del fiambre casero.
Alberto está tranquilo. Todos sus empleados están registrados como trabajadores rurales. Si aún no lo hiciste, informate en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Comuna de Frank, comuna de todos. Y ya en el cierre, en la última etapa de esta edición del Santafesino TV, especial de alguna manera, extendiéndonos un poco de los contenidos regionales habituales, atravesados a veces por materiales periodísticos o la noticia fundamentalmente. Bueno, compartimos una hermosa charla con la escritora Susana Anderegen, hablamos sobre sus inicios, sobre sus obras, pero también queremos conocer qué depara el futuro, qué derivará de toda esta experiencia reciente que ha tenido con estas obras literarias y que ya tienen algunos puntos de contacto con Europa de manera directa, porque bueno, uno de los objetivos es la traducción de algunas de estas obras al idioma alemán. Bueno, compartimos el último tramo que manteníamos de diálogo con la escritora Susana Anderegen. Y para ir dándole un cierre a esta charla, ¿qué proyectos tenés? O sea, ¿cómo sigue esto? ¿Qué te gustaría llevar a cabo en los próximos meses, el año que viene? Viendo que vas haciendo lo que te gusta, no te impones tampoco ninguna exigencia. No, para nada, no. Ahora el proyecto que arrancó es traducir las obras a los idiomas nacionales de Suiza, por ejemplo. En el caso de mis obras, que están más vinculadas a esa colectividad, arrancamos con la traducción del Lazo de las Edelweiss en alemán. La traducción la hizo Vera Hosenen, una chica que vive en Frank, que es oriunda del cantón Wallis. Estamos trabajando en un convenio desde la editorial Del Aire, que está produciendo estos libros en la colección Inmigrantes, con la Universidad de Concepción del Uruguay, de Entre Ríos, para traducir. Tienen allí el traductorado de francés como carrera, o sea, para traducir también los libros al francés. Y este es un poco el proyecto que vamos a estar presentando en Suiza en el mes de agosto y septiembre, como una propuesta de cerrar el círculo, de volver con esas voces a su idioma materno. Es probable que eso esté fundamentado también en la idea de que quizás acá hay más curiosidad por conocer los orígenes que lo que hay en Suiza, o en cierta forma más producción literaria o de documentación en la Argentina, en América, que en Europa. Sí, creo que sí. También tiene que ver con una cuestión de desconocimiento. Nosotros tenemos el tema más instalado, sobre todo en las colonias. Además hay muchas entidades que tratan de que eso no se pierda. Entonces eso hace que sea más cotidiano, ¿no? En cambio, en Suiza hay una gran parte de la población que desconoce, sobre todo que el país no sería lo que es si una gran parte de la población se hubiera quedado ahí. Tal vez, producto de lo que es, tiene que ver con que en épocas muy graves, de mucha hambruna, o tal vez de algunas cuestiones políticas o religiosas, la gente tomó otros caminos, tuvo que emigrar y permitió que la población que quedaba pudiera sobrevivir, que si no hubiera sido... Bueno, un agregadito más que me surge de esto que decís también, es un orgullo y hay que revalorizar a las instituciones de nuestras localidades, ¿no? O sea, vos mencionabas recién a Humboldt, pero bueno, Frank también tiene su asociación suiza, italiana, alemanes, es decir, las colectividades han ido institucionalizando todo esto que vos describís. Sí, yo creo que tiene
un gran valor es el apoyo para poder hacer todo esto. La Federación, por ejemplo, de Asociaciones Suizas de la República Argentina, que nuclea todas las entidades, está muy comprometida en el tema. Hizo un encuentro de escritores sobre inmigración suiza en Buenos Aires hace poco tiempo, en abril, como así también en el caso específico de los valesanos. Las entidades valesanas argentinas también trabajan en este rescate. Y en mi pueblo en particular lo tengo que mencionar porque para mí es un orgullo. En la época que me tocó gestionar en la comuna, creamos la Fiesta Nacional del Folclore Suizo, que creo que es un poco la vidriera a nivel nacional de todo este rescate y toda esta construcción que hubo desde la llegada de nuestros ancestros. Bueno, gracias por esta hermosa conversación y en cualquier momento nos vamos a reencontrar. Vengan cuando quieran, café hay, literatura y charla. Y muchas historias. Sí, gracias. Bien, así llegamos al final de esta edición especial del Santafesino TV en el epílogo ya del mes de julio. Una charla muy linda que mantuvimos con una persona muy agradable, Susana Anderegen, que ha desarrollado en los últimos años obras literarias de ficción en algunos casos, historiográficas en otras, acerca de la inmigración europea, fundamentalmente suiza en la República Argentina. Como oriunda de San Jerónimo Norte, es conocedora de esta temática tan fructífera y ha ido recabando también muchos datos, muchos testimonios de la tradición oral, un trabajo realmente muy interesante y para poner en valor. Estuvimos en su casa, vimos algunos objetos, algunas cartas, fotografías muy interesantes del pasado en esas tierras y bueno, queríamos compartirlo con ustedes y que también, por supuesto, se interesen por la obra de Susana Anderegen. De mi parte, agradecerles como siempre el seguimiento que hacen de nuestra página web, de nuestras redes sociales, por supuesto, también de nuestro programa en las distintas ediciones y renuevo el compromiso para encontrarnos dentro de 7 días una vez más con el Santafesino TV. Estas empresas e instituciones acompañan a Ezequiel Cay en El Santafesino TV.